están ustedes en esta mañana? ¿Y están felices? Sí. Veo que la mitad de la iglesia está feliz. La otra mitad, no sé. O bueno, que algunos se tienen las máscaras y no les puedo ver la sonrisa. Hay otros que más bien necesitarían las máscaras, ¿verdad? Para que no se le vea la seriedad. Ya no por el COVID, óigame, ya con lo del COVID ya está bueno, ya el COVID está más viejo que Matusalén. Así que me dice el hermano Rubén, ¿tiene planes? Yo digo, sí, planeo almorzar con ustedes. Dice, que no hay potluck porque el COVID. No, hombre, qué COVID ni COVID, ya está. El sermón de hoy está inspirado en un célebre actor mexicano, Mario Moreno Cantinflas. ¿Alguien ha escuchado de él? Cuando yo crecía, ver las películas de Mario Moreno Cantinflas era algo especial. Esa es la época, para aquellos de ustedes que no saben, ¿verdad? Que ya están más jovencitos. La época de oro del cine mexicano es la época de Mario Moreno, de Jorge Negrete, ¿de quién? Bueno, ya. Y yo crecí viendo esas películas. Resort, sí. Y en el 1940 salió la película titulada Ahí está el detalle. Ahora, para que ustedes que no fueron al cine a verla y que tampoco la han visto en YouTube, que de hecho está en YouTube completa, la pueden ver. El detalle es que Cantinflas lo confunden, bueno, no lo confunden, lo acusan de ser el hermano de la esposa de este señor. Este señor estaba convencido que su esposa le estaba siendo infiel. Cantinflas estaba visitando a su novia que era sirvienta de él y lo agarran ahí. Y como siempre Cantinflas andaba enredado, ¿verdad? Entonces la mujer dice, no, él es mi hermano. Y el dueño o el esposo de la señora sabía que había una herencia que no se podía repartir hasta que estuviesen todos. Así que como él pensaba que Cantinflas era hermano de su esposa, él comienza a tratar a Cantinflas como un rey. No le voy a decir el final de la película, ustedes véanla esta noche, después de la puesta del sol. Pero la razón por la cual escogí ese título es porque el tema que vamos a mirar en esta mañana también tiene que ver con una historia donde alguien quiere utilizar a otra persona para sus propios propósitos. Y es que demasiado a menudo nosotros los seres humanos hacemos eso. ¿Esto está funcionando? ¿Está encendido? ¿Sí me oye? ¿Sí? Está bien, soy yo el que no me oigo. Ok. Así que vamos a mirar primero cuál es el contexto de la historia en esta mañana. Abran sus Biblias en el capítulo 8, le vamos a dar las vacaciones a los técnicos de audiovisual. Ellos definitivamente se merecen las vacaciones hoy. Y nos vamos a dedicar a mirar la Biblia. Ahora sí, ahí lo escucho. Muchas gracias. Capítulo 8 comienza diciendo que Jesús se fue al monte de las olivas. Así está bien, yo creo que así está bien. Quizás bájale un poquito al gain para que no haga feedback. Nos dice que Jesús se fue al monte de las olivas. Lo primero que tú tienes que hacer cuando tú lees un versículo es buscar entender el contexto. Así que si el versículo 1 dice que Jesús se fue al monte de las olivas, la pregunta es ¿de dónde venía? Y eso nos va a dar el contexto. Si ustedes miran el capítulo 7, versículo 28, dice que entonces clamaba Jesús en el templo enseñando y diciendo, y a mí me conocéis y sabéis de dónde yo soy, y no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, al cual vosotros no conocéis. Así que el versículo 28 del capítulo anterior nos dice dónde Jesús estaba. ¿Dónde estaba Jesús? En el templo. Todo este tiempo que Jesús estaba en el templo, los fariseos andaban en una riña con él. Y entonces ustedes ven, si ustedes leen el capítulo 7, se van a dar cuenta de que hay una lucha, una pugna entre ellos dos. Dicen, por ejemplo, en el versículo
3, y dijeronle a sus hermanos, pásate de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque aún sus hermanos no creían en él. Así que ni siquiera la familia de Jesús creía en él. La respuesta de Jesús en el versículo 6 dice, mi tiempo aún no ha venido, mas vuestro tiempo siempre está presto. En otras palabras, ustedes siempre andan con prisa. Ustedes siempre andan a las carreras. Mi tiempo no ha venido. Todo el capítulo 7 Jesús va a estar discutiendo con la gente de lo que la gente piensa que él debe estar haciendo y lo que él sabe que él tiene que estar haciendo. De quién es él, de dónde él viene, todo el mundo está cuestionando. Sabe que ese espíritu de incredulidad y de cuestionamiento está demasiado vivo hoy en día. Hay tristemente, aún dentro de nuestra iglesia, personas que continuamente están cuestionando la palabra de Dios. Hay personas en YouTube que a lo mejor algunos de ustedes han visto, cuestionando la veracidad de la Biblia, queriéndose hacer más sabios que los que escribieron la Biblia. Esta mañana estaba escuchando a uno de estos individuos y él estaba cuestionando la veracidad de la historia de Josué. Cuando Josué le dice al sol, detente en Gabaón. Y él dice, eso no puede haber pasado. Porque nosotros sabemos que el sol no se mueve, quien se mueve es la tierra, a más de 1500 kilómetros por hora. Si la tierra se detiene, todo se destruye automáticamente. Usted sabe lo que pasa, ¿verdad? Cuando uno va rápidamente en un auto o uno va corriendo y de repente alguien abre la puerta y uno se restrella con eso. Eso es lo que pasaría. Y científicamente él tiene la razón. El problema es que la Biblia está por encima de la ciencia. Y si la Biblia dice que el sol se detuvo, Dios, que es el Dios que todo lo puede hacer el milagro que sea necesario. Y la tierra se puede detener en 0 kilómetros y nada pasa. Porque Dios así lo quiso. Hay otros que dicen, cuando tú miras el Génesis te dice unas cosas, pero es que el autor de Génesis, Moisés, no entendía lo que estaba escribiendo. Escucha bien lo que están diciendo. Moisés no entendía lo que Dios le estaba diciendo. Ahora yo te presento este argumento. Moisés subió 7 veces al monte Sinaí a encontrarse con el Señor. Ya cuando bajaba la 5ª, 6ª vez, dice la palabra de Dios, que la gloria de Dios se le había impregnado a Moisés de tal manera que él era como una lamparita, venía alumbrando y la gente se tenía que poner un velo. Porque cuando tú estás frente a la presencia de Dios por tanto tiempo como Moisés lo estaba, 40 días, que no tenía ni que comer. 40 días Moisés en la presencia de Dios, yo le digo una cosa, no tienes que comer, no tienes que tomar agua, ni siquiera tienes que respirar, porque Dios es vida y Dios te va a sostener. Y Moisés viene y se presenta al pueblo y la santidad de Dios se ha impregnado en la vida de Moisés, de tal manera que Moisés refleja la gloria de Dios. Y Moisés, dicen estos individuos, no entendía lo que Dios le estaba diciendo. Y yo digo, ¿y tú sí? ¿Tú que nunca has subido al Sinaí? ¿Tú que nunca no te ha brillado nada? ¿Tú sí? Mis queridos hermanos, el espíritu de cuestionamiento, el espíritu de superioridad, era el mismo espíritu que tenían los fariseos con Jesús. Ellos decían, de este no puede ser el Mesías, porque sabemos que cuando el Mesías venga, nadie va a saber de dónde viene y nosotros sabemos que él vino de Galilea. Ellos malinterpretaban la Escritura y basándose en sus malas interpretaciones, rechazaban a Jesús. Y es lo mismo que está sucediendo hoy día, mis queridos hermanos. Hay demasiadas personas que malinterpretan las Escrituras y entonces quieren venir a decir cosas que no son.
Así que nosotros hoy nos vamos a dedicar a interpretar correctamente las Escrituras, a dividir la palabra de Dios como debe ser. Así que ya espero que tengan sus Biblias abiertas en el capítulo 8 del libro de Juan. Vamos a comenzar leyendo. Ya leímos el versículo 1, versículo 2 dice, y por la mañana volvió al templo. Versículo 28 nos dice que había estado en el templo, se fue al monte de las olivas y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él los enseñaba. Así que Jesús está haciendo lo que le gustaba a él hacer. Estaba predicándole al pueblo, estaba enseñándole al pueblo. Entonces, versículo 3, los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio. Y poniéndola en medio, dícenle, Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando. Ahí tenemos un problema. Porque la ley de Moisés dice que cuando una mujer era encontrada en adulterio, ¿quién se supone que hiciera la reclamación? Era el esposo, no eran los fariseos. Ahora, ustedes nunca se han puesto a pensar en la exactitud del tiempo de estos varones de Dios. Oiga, hermana, le hago una pregunta. ¿Cómo se llama usted? Ana María. Ana María. Si su esposo viene y le dice, Ana María, acabo de encontrar a esta mujer en el mismo acto de adulterio, ¿cuál es la primera pregunta que le viene a usted a la mente? Ahí está, sinceramente. ¿Qué andabas tú haciendo ahí? ¿Cómo es posible que estos hombres supieran que esto estaba pasando? ¿Qué andaban haciendo ellos ahí? Ahí está el detalle. Y yo le pregunto, qué interesante. Y dice, estaba en el mismo acto de adulterio. ¿Cuál es la segunda pregunta que nos debemos hacer? Vamos, los chismosos saben bien. Si usted es chismoso, usted sabe la pregunta. Dígala, ahora nadie va a decir. ¿Con quién? ¿Sí o no? ¿Con quién? Porque traen a la pobre muchacha, dicen que está adulterando, ¿y dónde está el otro? Entonces, ahí ustedes se dan cuenta que esto había sido algo planificado. Que estos llamados hombres de Dios tenían malas intenciones, pero no crean que me lo inventé yo. Miren cómo lo que dice la palabra de Dios en el versículo 6. Mas esto decían tentándole, ¿para qué cosa? Para poder acusarle. ¿Sabes que cuando tú estás viviendo tu vida de acuerdo a las normas de Dios, la gente no tiene cómo acusarte? Y como no tienen cómo acusarte, tienen que inventarse las cosas. En el Antiguo Testamento tenemos otra historia. Daniel, un hombre que era santo. La Biblia dice que no hay santo ni ningún uno, pero este hombre, usted no encuentra nada malo de él escrito en la palabra de Dios. Él es un prototipo de Jesús, un tipo, alguien que representa la imagen de Cristo. Y dice la palabra de Dios que después que los medios y los persas vinieron y acabaron con todo el mundo, Daniel sobrevivió. Y no solamente sobrevivió, lo pusieron sobre todos. Y los otros medios que habían venido, los sátrapas y toda esta gente, no les gustaba la idea. Así que comenzaron a ver cómo ellos podrían decir algo malo de este hombre, pero pronto se dieron cuenta que no había nada malo de decir. ¿Qué? Óigame, ¿se ha puesto usted a pensar cómo sería la iglesia hispana de las Cruces si de repente no hubiese nada malo que decir de ninguno de ustedes? Qué interesante, ¿cómo sería mi matrimonio si mi esposa no tuviera nada malo que decir? Ella no le va a decir nada de todas maneras, pero podría decir. Qué interesante, ¿cómo sería tu matrimonio si tu esposo no tuviese nada malo que decir de ti? Si tu esposa no tuviese nada malo que decir de ti. Si tus hijos no tuviesen nada malo que decir de ti. ¿Cómo serían nuestras vidas
si nosotros viviéramos vidas como las de Daniel. Así que estos hombres traen a esta mujer, ya ellos lo habían planificado, la habían escogido, le habían pagado probablemente al sinvergüenza que estaba acostado con ella, y después te dijeron, no te preocupes que después te vas allá, te limpias y de 2 o 3 días de purificación y ya está. Y entonces traen a esta muchacha, dice la palabra de Dios, y la tiran en medio de ellos. Si usted busca en la computadora, ¿verdad? Y pone Jesús y la mujer adúltera, usted va a encontrar muchas imágenes. Algo interesante de estas imágenes es que en todas ellas la joven está vestida. Pero yo tengo la leve impresión de que cuando ellos la agarraron de la cama, número 1, no estaba vestida. Y número 2, que a ellos no le importó, porque ellos querían hacerle pasar una vergüenza a ella y querían poner el ejemplo más extremo frente a Jesús, porque la intención de ellos era hacerle caer. Yo no tengo evidencia sobre eso, pero se me ocurre pensar, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios, versículo 7, que como, me gusta como esta versión dice, y como perseverasen. ¿Cómo dice su versión? Como molestaban, como ladillaban, como seguían con, ¿cómo le dicen en México a la gente cuando le dice a sus hijos, oye, ya? Hay una expresión, pero no me gusta mucho. Tiene que ver con colores, pero ahí lo dejamos. Como seguían con eso, Jesús, que al principio los trata de ignorar, dice la palabra de Dios, ahora se están preguntando, ¿cómo? ¿De qué color es? Mire, les explico. Es como cuando usted tiene un papel blanco y alguien le deja caer una mancha en el papel. ¿Ya saben? Ok. Bueno. Y como perseveraban, Jesús se endereza. Recuerden que él estaba sentado. Se endereza. Perdón, versículo 6. La segunda parte dice, Jesús inclinándose hacia abajo, escribía en la tierra con el dedo. Ahora, si usted lee el espíritu de profecía, usted va a tener una visión más allá, tras bastidores de lo que está sucediendo aquí. Jesús, dice la palabra de Dios, que se inclina y comienza a escribir con el dedo en la tierra. Los caracteres hebreos son bien interesantes. Probablemente él estaba escribiendo en hebreo, quizás en arameo, pero a veces con solamente un carácter, ¿verdad? Una letra, usted puede inferir muchas cosas. Pero la palabra de Dios dice que Jesús comienza a escribir y la hermana White nos dice que él comenzó a escribir pecadillos. Y lo interesante es que dice la palabra de Dios, dice la hermana White, que ellos se acercan, todo el mundo quería ver qué era lo que estaba escribiendo Jesús, y comienzan a mirar. Y dice ella que ellos comenzaron a ver los pecados de cada uno de ellos. La Biblia no dice que escribió Jesús los nombres de ellos. Si fuéramos nosotros, hubiéramos empezado Pedro, rayita, y comenzamos a escribir, ¿verdad? Porque esa es la naturaleza de nosotros. Pero Jesús no hace eso, Él comienza a escribir simplemente el pecado. Pero no les digo palabra. Ahora sí, versículo 7. Y como perseverasen, se endereza y les dice, el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, continuaba escribiendo en tierra. Oyendo pues, versículo 9, ellos, redarguidos de la conciencia. ¿Cómo dice su versión? Acusados en su conciencia. En Puerto Rico decimos que se vieron retratados. ¿Alguna vez te has visto retratado? Tú piensas que estás de una manera y cuando miras la foto dices, uy, no me di cuenta. Mi esposa siempre me acusa porque nos tiramos fotos y ella tiene una habilidad especial, es única. Usted tira la foto, no importa cuán rápido, cuán lento, en qué momento usted la tire, ella cierra los ojos.
Y está tan experta en eso que ni flash necesita. Entonces yo me tiro la foto y pongo la foto y me dice, oye, ¿no te diste cuenta que tenía los ojos cerrados? Yo no te estaba mirando a ti, yo estoy bien, así que yo... Dice, ese es el problema tuyo, que tú te miras a ti y pones la foto. Pero uno queda retratado. Y ellos están mirando ahí y están viendo su retrato. Jesús está escribiendo sus pecados. Así que se vieron acusados, su conciencia. Y dice la palabra de Dios que se iban uno a uno, comenzando desde ¿quiénes? Desde los más viejos. Uy, ¿cómo nos gusta apedrear a los jóvenes? No, pastor, que ese muchacho, míralo como viene. Y aquí la palabra de Dios dice que eran los más viejos los primeros que comenzaron a salir. Hay un detalle interesante que yo he descubierto a medida que me voy envejeciendo. Créanlo o no, estoy bastante viejito ya. Recién cumplí 61 años. No es cierto, apenas cumplí 51. Todos me miraron así como que, wow, pero qué bien se ve para 61. Yo dije, voy a hacer eso, ya que qué cosa, ¿verdad? Cumplí 50. No digo que cumplí 61 y me va mejor. Pero yo he descubierto que mientras más viejo me pongo, más pecados acumulo. Mire, cuando yo era joven, yo era sinvergüenza. Pero a los 18 años, con todas mis sinvergüenzadas, todavía no acumulé tanto como hasta los 51. Así que cuando nosotros comenzamos a pensar, estos muchachitos sinvergüenza, y queremos, no, porque pastor, que mire lo que viene así, que viene así. Ey, usted tiene más que él. Simplemente porque es más viejo. No, pero los míos no son tan malos. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que comenzando con los viejos, o como dicen ustedes, los más grandes. Puerto Rico, si usted dice, no, él está bien grande, la gente va a pensar que es una persona alta. ¿Verdad? Comenzando con los más grandes, comenzaron a irse. Hasta que no quedó nadie allí. Y entonces Jesús tiene una conversación que es de las conversaciones más controversiales que usted va a encontrar en la Biblia. Yo sé que a ustedes no les gusta la controversia, así como no les gusta el chisme, pero de igual manera se los voy a contar. Dice la palabra de Dios en el versículo 10, y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha acusado? Miren qué interesante es la pregunta de Jesús. Otra vez, si tú y yo hubiésemos estado allí, esa no hubiese sido la pregunta que le hubiéramos hecho. ¿Cuál hubiese sido la pregunta? A ver, los chismosos. ¿Con quién estabas? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Verdad que sí? Porque somos metiches por naturaleza y ya nos queremos meter en la vida de la mujer. ¿Por qué estás haciendo esto? Pero nada de eso importa. ¿Cómo yo lo sé? Porque a Jesús no le importó. Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están esos chismosos? ¿Dónde están esos que se creen mejor que tú? ¿Dónde están esos que están todo el tiempo yendo a la iglesia, haciendo todas las cosas y están perdidos? Acompáñame momentáneamente al libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 15. Yo quiero que ustedes entiendan este concepto. Jesús muchas veces, la mayor parte de su ministerio, cuando él estaba hablando, le gustaba hablar en parábolas. Los discípulos una vez le preguntaron, ¿y por qué tú le hablas en parábolas? ¿Por qué le cantinflas a esta gente? Y le dice, es que yo no quiero que todos entiendan. Yo quiero que entiendan lo que realmente quieren saber. Los que vienen aquí simplemente a criticar, yo quiero que eso les pase por encima. Y en el capítulo 15 del libro de Lucas, Jesús habla de 3 parábolas. La primera parábola habla de un hombre que tenía 100 ovejas. Y de esas 100 ovejas, una se le perdió. Siempre hay una ovejita.
Y el hombre, dice la palabra de Dios, que dejando todas en el aprisco, en el corral, ¿verdad? Dejando las 99, se va a buscar esa única que estaba perdida. Y no nos dice cuánto trabajo pasó el hombre, simplemente que se fue a buscarla y finalmente la encuentra. Y ustedes ven el versículo 6 dice, y viniendo a casa, junto a los amigos y a los vecinos, denme el para bien porque he hallado mi oveja que se me había perdido. Felicítenme, mi gente, que yo me fui a buscar la oveja y hoy la he encontrado. Y dice la palabra de Dios en el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y por supuesto, muchas veces la gente dice, usted ve, el cielo está más contento por un alma que se bautiza que por todos ustedes que están aquí. Pero eso no es verdad, porque ninguno de ustedes es justo. El punto de Jesús es que nosotros todos necesitamos que Él nos busque. Desde el principio de la Biblia, desde el Génesis, Dios es el que te está buscando. Tú nunca buscaste a Dios. A mí me da gracia cuando la gente dice, cuando yo me convertí, tú no te convertiste a nada. A ti te transformó Dios. Amén. Dios es el que te convierte. Amén. Nosotros los pastores no tenemos poder de convertir a nadie, nosotros predicamos. El Espíritu es el que convierte a la gente. Amén. Entonces Jesús da esa parábola y lo continúa con otra parábola. En esta otra parábola Él está hablando de una mujer que tenía el regalo que le había dado su madre. Cuando las hebreas, las mujeres judías se casaban, las madres le daban un dote. Esto no era un dinero para gastar, esto era una herencia especial que se pasaba de una generación a la otra. Y dice la palabra de Dios que ella tenía sus 10 dracmas y un día contándolas, me imagino que sentada, después de limpiar la casa, se sienta simplemente a mirar ese regalo que su mamá le había dado. Y que está contando sus moneditas, sus dracmas, y de momento descubre que solamente había 9, pero eran 10. Y entonces esa mujer se llena de energía y dice la palabra de Dios que limpió la casa, enciende candil, eso quiere decir que encendió las luces, barrió toda la casa y buscó con diligencia hasta que ella encontró ese dracma que se le había perdido, esa única monedita. ¿Y qué hace esa mujer? Damas, ¿qué hacen ustedes cuando tienen un evento importante en su vida? Cuando tienen algo, ¿qué hacen? Agarran el teléfono. María, Juana, vengan para acá que hay fiesta hoy. ¿Y qué pasó? No, olvídate, tú ven, yo te cuento. Porque tampoco te vamos a contar el chisme, porque entonces ya no tienes por qué venir. Entonces vienen y se forma tremenda algarabía. ¿Por qué? Porque encontré el dracma. Y habrá alguien que diga, bueno, ¿y? No, es que se me había perdido y la encontré. Y entonces Jesús pasa a otra tercera parábola. En la primera parábola, una oveja perdida. Les pregunto, ¿sabía la oveja que estaba perdida? Claro que lo sabía. La ovejita sabía que estaba perdida, pero no sabía cómo regresar. La moneda, ¿sabía que estaba perdida? No, la moneda no sabía que estaba perdida. Estaba tranquilita en su casa allí. Dice, no sé por qué me dejaron aquí, pero aquí estoy. No sabía por qué estaba perdida. Y Jesús entonces va a la tercera mal llamada parábola del hijo pródigo. Porque no se trata del hijo pródigo, en lo absoluto. Se trata del padre amante. Y en esta parábola, 2 hijos que tienen la desvergonzez de venir ante su padre. El menor dice la palabra de Dios que le dice al padre, Padre, dame la herencia que me toca. Yo les pregunto, ¿cuánta herencia le toca a un hijo mientras los padres están vivos? Nada, 0, no les toca nada. Yo les digo eso a mis hijos continuamente. Ustedes hagan lo que tengan que hacer porque de esto todavía nada. En Puerto Rico decimos de mi maíz ni un grano. Y mi esposa me dice, mándale que le hace falta. Pero no les tocaba nada, porque la herencia viene cuando el padre muere.
Y el Padre, fíjense el amor del Padre, hace algo que ni tú ni yo haríamos. El Padre, dice la palabra de Dios, que dividiendo su hacienda, ¿qué hizo con él? Se la entregó a los dos hijos. Lo que pasa es que nosotros a veces no pensamos en esto. Versículo 12. Y el menor le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, que no era nada. Y sin embargo, él le repartió la hacienda. Ustedes no se dan cuenta cuando leemos esto a veces, que comienza en singular, pero termina en plural. El hijo menor pide, pero el padre divide y le da a los dos. Entonces el hijo menor se va, y ustedes saben el resto de la historia, se va como Ricky Martin a vivir la vida loca. Y después, cuando se le acaba todo, cuando ya queda que no tiene, comienza a trabajar en lo peor que un judío podía trabajar, cuidando cerdos. Mire, cuando usted lee esa historia, ustedes tienen que entender que Jesús está ofendiendo a todos los que lo están escuchando, particularmente a los fariseos. Una vez yo estaba recién llegado aquí a Texas y estaba dando un testimonio y estaba utilizando una frase que no voy a utilizar aquí hoy porque si no mi mujer le da un ataque, pero una frase que es bien ofensiva para los mexicanos, pero bien ofensiva. Pero para los puertorriqueños no significa nada. Así que yo estaba dando mi testimonio y a medida que yo daba testimonio repetí esa frase. Estábamos en una casa de amigos mexicanos y aquella gente estaba sudando gotas. Había una señora visita que estaba y yo pues no me doy cuenta hasta que de momento ya no aguantaron. Me dice: mira, por favor, por favor. Yo: ¿qué pasó? No digas eso. Entonces me explicaron: Jesús está haciendo lo mismo aquí. Jesús le está diciendo que el Padre le dio la herencia. Eso es una cosa increíble. Que el Hijo se fue y la despilfarró en mujeres y en vida lasciva. ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué clase de judío hacía eso? Y que ahora estaba cuidando cerdos. Eso era insulto tras insulto tras insulto. Porque la mayoría de los judíos se veían en el otro hijo, del cual casi no hablamos. Este fue el muchachito que se quedó en casa. Este fue el que venía a la iglesia todos los sábados. Él no se hacía hoyitos en las orejas. Él no venía a la iglesia sin corbata. Siempre venía con su gabán. Ese era el chico que todos decían: ese va a ser el próximo pastor. Mira lo que lindo. Pero había un problema. Él estaba perdido. Estaba tan perdido como su hermano. ¿No me creen? Miren. Vayan aquí, capítulo 15, versículo 25. Y su hijo, el mayor, estaba en el campo. ¿Saben qué estaba haciendo el hijo? Trabajando, haciendo obra misionera, haciendo la recolección. Eso era lo que estaba haciendo el hijo mayor. Y el cual, cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la sinfonía y las danzas. A mí me gusta mucho cómo mi Biblia traduce esto. Yo estoy usando una versión bien antigua, la versión Reina Valera del 1909, hace más de 100 años. Yo le regalé esta Biblia a mi esposa y mi esposa no le gustó. Dice: yo no entiendo la mitad de lo que dice esa Biblia. ¿Cómo dice su Biblia? Cuando escuchó, ¿qué cosa? La música. ¿Y qué más? Y las danzas, mis hermanos. Había alegría, había regocijo. Y este hombre dice, llamando a uno de los criados, versículo 26, preguntóle qué era aquello, qué es lo que está pasando aquí. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha muerto el becerro grueso. ¿Usted puede creer con una cosa como esa? Que viene esta persona que todos sabemos que era el sinvergüenza de aquí de las cruces. Escucha al pastor Raúl predicando. Y se bautiza y se convierte y viene a bautizarse. Y ahora la iglesia va a hacer fiesta por este sinvergüenza. Y yo sé de quién es él. Porque así es que a veces actuamos cuando viene la gente. Y este hombre dice: pero ¿qué es eso? Dice la palabra de Dios, el versículo 28 dice: entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Otro insulto.
nunca vas a encontrar a un padre del Medio Oriente rogándole a sus hijos. Porque la posición del padre se respetaba y lo que el padre decía era lo que se hacía. Jesús está contrastando, está tratando de cambiar la manera de pensar de esta gente para que entiendan quién es Dios. Más él respondiendo dijo al Padre: he aquí yo tantos años te sirvo, no habiendo traspasado jamás un mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Ese es el problema que muchos cristianos tienen hoy en día. Ahí está el detalle. Se creen que son la gran cosa. No, pastor, yo llevo aquí tantos años en esta iglesia. Y unas caras que uno dice, no, si se ve, que lleva mucho tiempo en la iglesia. Y no ha disfrutado ni un segundo. Yo todo este tiempo trabajando, sudando, y tú nunca me has dado ni un cabrito. Es más, yo nunca he violado ni un mandamiento. ¿Recuerdan quién, otra persona que dijo esto? Aquel joven rico que viene a donde Jesús y le dice, yo he guardado todos los mandamientos, ¿qué más? Y Jesús le dice, sí, tú lo has guardado todo. Sí, desde que era niño. Pues está bien. Pues si tú has guardado todos los mandamientos, este es fácil. Ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y ahí descubrimos que él no había guardado ningún mandamiento nunca. Que era todo superficial. Que era todo pura pantalla. Ahí es donde se dividen los verdaderos cristianos de los que están faking it. El Padre dice, versículo 30, mas cuando vino su hijo, pero el muchacho sigue peleando, mas cuando vino tu hijo, que ha consumido tu hacienda con rameras, has matado para él el becerro grueso. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Usted se imagina llegar al final de su vida y que Dios le diga, yo no entiendo por qué tú fuiste tan miserable? Porque tú lo tenías todo. Cuenta la historia de una vez de un joven que le escribió a su madre y le dice, mamá, necesito dinero, las cosas están difíciles, estoy aquí. Y la mamá, con mucho amor y cariño, le envió una Biblia. Y cuando el joven recibió la Biblia y leyó la carta de la madre que le decía, hijo, entiendo tu situación, te he enviado este libro porque en él tú vas a encontrar la respuesta a todos tus problemas. Él se molestó. Esta mujer está loca, si yo lo que necesito es dinero, no tengo dinero para la renta, no tengo dinero para comer, y me envía este libro. Lo tiró. Pasó el tiempo y las cosas se pusieron aún peor. Y llegan esos momentos que a veces tú y yo llegamos cuando ya no nos queda, hemos mirado para todos lados, ya no nos queda nada más que mirar para arriba. No estamos mirando porque haya nada en nosotros, es que francamente no nos queda de otra, hay que mirar para arriba. Y este joven decidió que quizás mamá tenía razón. Así que tomó la Biblia y la abrió. Y para su sorpresa, entre las páginas de la Biblia, la mamá había puesto dinero. Todo el tiempo él había tenido el dinero que necesitaba. Solamente que no se había dedicado a desarrollar la relación más importante de su vida. Y el joven rico, al igual que este hijo, todo el tiempo en la iglesia, teniendo libre acceso a todas las bendiciones del cielo, vivía como un miserable, porque no entendía la relación del Padre. Versículo 32, el Padre continúa diciendo, mas era menester hacer fiesta y holgarnos, porque tu hermano muerto era y has revivido, habíase perdido y es hallado. Vamos a bailar, mi gente. Pastor, nosotros no bailamos. Bueno, no baile usted.
Jesús dice que hubo regocijo y hubo fiesta. Y nosotros a veces estamos tan preocupados por los detalles, por las cosas, que perdemos de vista lo que es verdaderamente importante. Cuando yo entré al Army en el año 2008, como buen adventista del séptimo día de Puerto Rico, nunca me había puesto un anillo. Eso no es práctica de nosotros. Algo un poco hipócrita, porque en Puerto Rico cuando la gente se casa se cambian los anillos, ¿verdad? Pero bueno, así estaban las cosas. Yo llego al Army en el año 2008 y me presento, comienzo a conocer mis soldados y ya ven que siempre hay soldados que tienen más confianza con uno que otro. Y este soldado me comienza a preguntar y me dice, ¿y usted es casado? Sí, yo soy casado. Ah, ¿y su esposa dónde está? No, ella está en Puerto Rico. Ah, ok. Y dígame, capellán, ¿y si usted es casado, cómo es que usted no tiene anillo? Y yo, bueno, porque es que yo soy adventista, el séptimo día, que para aquí, que para allá. Expliqué eso. No pasó una semana cuando otro soldado vino y estamos hablando, que sí, su familia y no sé qué. Y me dice el hombre, oiga, capellán, ¿y si usted es casado? ¿Cómo es que usted no tiene anillo de matrimonio? Y yo comencé otra vez con la cantaleta y dije, espérate, que hay un problema. Aquí el testimonio está al revés. Aquí no tener anillo matrimonial y decir que eres casado es enviar un mensaje que yo no quiero enviar. El mensaje que ellos estaban recibiendo era, este es casado y anda buscando. Porque eso es lo que hace un hombre casado que no tiene anillo, ¿sí o no? ¿Verdad? Si ustedes se ríen porque están nerviosos, pero sí, ustedes saben que es la verdad. No digan que no. Entonces, yo le dije a mi esposa, tengo un problema. Porque, número uno, no todo el mundo va a venir a preguntar. Y número dos, yo no puedo estar explicando esto todo el tiempo. ¿Sabes? No va a pasar la vida dando explicaciones. Así que dije, tengo que comprar un anillo. Y la lucha era que no había anillos baratos. Todos eran caros. Y yo no quería gastar mucho dinero porque a mí no me interesaba. Así que finalmente yo pienso que Dios puso a alguien en nuestro camino. Estábamos en una joyería. Yo le digo, francamente, yo no quiero gastar $300 en un anillo. ¿No hay algo más barato? Y me dice, mira, vete ahí al centro del mall. Hay uno de estos carritos que ponen en el medio. Dile a la muchacha hindú que yo te envié. Así que me fui allí al mall. Y como buen mayordomo, ¿verdad? Fui y compré el anillo más barato que podía encontrar. $50. ¿Ah? En Irak me ofrecieron 100 por él, por poco lo vendo. Y desde entonces comencé a usar anillo. Ahora tenía otro problema. Cuando íbamos de visita a Puerto Rico, mi esposa me decía, quítate el anillo que tu papá te va a ver. Mi papá, para los que no me conocen, era pastor. Y entonces yo pues, bueno, me quité el anillo la primera vez, y no sé qué. Y después entonces, cuando estaba acá, siempre en las fotos, la mano acá. ¿Saben que hay una palabra griega que define ese tipo de conducta? Se llama hipocresía. Y yo finalmente le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir con esto. Yo estoy siendo hipócrita. Así que la próxima vez que fui a Puerto Rico, no me quité mi anillo. Y a mi papá le ha dado. Y a la media hora se le quitó. Yo le dije, mira viejo, esto es lo que está pasando. Y él me dijo, bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, pero ¿sabe qué? Mi papá tuvo que tomar una decisión ahí. Y él dijo, ¿qué es más importante para mí? ¿Mi relación con mi hijo o esta diferencia que realmente nadie sabe quién tiene la razón? Y que de paso, para ustedes que les gustan así estudiar mucho, váyanse al Espíritu Profecía a ver qué dice la hermana White del anillo matrimonial. Y van a salir convencidos algunos y otros desilusionados. Volvamos entonces ahora al capítulo 8 de Juan. Yo quiero que ustedes entiendan qué es lo que está pasando aquí. Cómo Jesús actúa con ese joven que vino, cómo él actuó con esa moneda perdida, esa oveja perdida, y ahora cómo él va a actuar con esta mujer, con María Magdalena.
Perdón, María Magdalena no. Hemos estado discutiendo acerca de esto. Estaba buscando información para ver si era ella. No hay nada que diga que esta era María Magdalena, ¿ok? Así que ese es un problema cuando uno está estudiando, se le quedan cosas. Mujer, versículo 10. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella, dice la palabra de Dios, le contestó, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Amén. Amén. Pero ese no es el fin. Si Jesús hubiese parado ahí, ¿saben cómo se llama eso? Hay una expresión griega para eso. Gracia barata. Ven a Cristo como estás. Por supuesto que vienes a Cristo como estás. Pero yo quiero que tú sepas algo. Si tú vienes a Cristo como estás y Él no hace nada por ti, de nada valió venir. Ven a Cristo como estás, pero Él te va a transformar. Porque ese es el punto. Imagínense que el hombre vaya buscando la oveja, la encuentra y la deja allí. Gran cosa hizo. O que la mujer barra toda la casa, encuentre la moneda y diga, ahí está, bueno, y se va. ¿Para qué sirvió? Y demasiado a menudo nosotros en el Evangelio tenemos esa actitud. El Señor me acepta tal y como yo soy, pero no queremos ser transformados. Queremos que nos dejemos ahí. Y algunos de nosotros estamos mal. Estamos como aquel joven que llegó con toda su ropa sucia, rota, llena de harapos, completamente apestoso. Usted se imagina lo que en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Que ni desodorante había. Y él había estado trabajando con los cerdos. Ahorita nosotros veníamos por aquí, por el I-10, y por ahí pasamos y hay unos olores de bienvenida a Nuevo México que son espectaculares. Y esos son vacas. Yo no quiero, ni me quiero imaginar qué sería si fueran cerdos. Hermano, por ahí vivimos, ¿eh? Hermana, pues. Yo oro porque el viento sople en contra suya. Pero no podemos pretender venir a Dios y pensar que Él nos va a dejar igual. Eso no sirve. Por eso es que Jesús no se detuvo ahí. Jesús le dice, ni yo te condeno. Ahora vete y no peques más. Y cuando leemos esto, la gente que le gusta pensar que ellos pueden hacer algo para ser salvos, brincan de alegría. Porque dicen, Jesús le dijo, vete y no peques más. Así que ella tenía que ir y comenzar a decir, ok, no puedo pecar. Y tristemente algunos de ustedes se pasan toda la vida, no puedo pecar. ¿Se acuerdan del Chavo del 8? No me va a doler, sí me va a doler. Mi querido hermano, usted no puede hacer eso. Pero ¿cómo nosotros entonces entendemos esto? Vete y no peques más. Bien sencillo. El apóstol Pablo habla de la batalla de la fe, de la buena batalla de la fe. ¿Por qué es la buena? Porque hay una que es mala. Así que imagínate que ese es pecado, ¿verdad? Ahí está el pecado. Tú tienes dos opciones. Tú puedes estar continuamente tratando de empujar el pecado. No me va a pecar, no voy a pecar. Sí voy a pecar. Porque eso es lo que nos va a pasar. Porque el pecado es más fuerte que nosotros. O, aquí está Jesús. Tú puedes decir, ahí está Jesús. Ahí está el pecado. ¿Se dieron cuenta de lo que sucedió cuando yo me acerqué a Jesús? Automáticamente me alejé del pecado. Un detalle muy interesante, otro descubrimiento que he hecho ya ahora de grande. Cuando voy para el este, me alejo del oeste. ¿Se habían dado cuenta de ese detalle? Si estoy caminando hacia el pecado, siempre voy a tener problemas. Pero si me pongo a caminar hacia Jesús, me voy alejando del pecado. ¿Será que me tropiezo caminando hacia Jesús? Todos los días. Pero sigo caminando hacia Jesús, mis queridos hermanos. Vete y no peques más no quiere decir que es por tus propias fuerzas. Vete y no peques más quiere decir, deja que el Señor te transforme. Amén. Camina hacia Jesús. Amén. Y Él te va a transformar. Amén.
Y termina Jesús diciendo, y hablóles otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Así que hoy, mis queridos hermanos, yo espero que ustedes hayan aprendido cuál es el detalle. Porque ahí está el detalle. Sigue a Jesús, porque Él es la luz. Y el que lo sigue a Él no está en tinieblas. Dios le bendiga. Bondadoso Dios, en esta tarde, en este lugar, es muy probable que haya alguien que se esté sintiendo como aquella mujer, que se esté sintiendo avergonzado de su vida, de cómo los demás lo miran, aquellos que llevan tanto tiempo en la iglesia, que son tan mejores que él o ella. Oh Señor, yo te pido que tú abras su entendimiento, para que ellos se den cuenta que nadie tiene derecho a condenar a otra persona, porque tú eres el único que has vivido una vida santa y ni tú nos condenas, sino que nos invitas al arrepentimiento, oh Dios. Oh Padre, hay muchos de nosotros que llevamos muchos años viviendo en el camino, oh Dios. Pero reconocemos, Padre, que demasiado a menudo nos equivocamos. Reconocemos, Dios, que en demasiadas ocasiones nos hemos creído el cuento de que nosotros podemos por nosotros mismos. En demasiadas ocasiones, Señor, hemos estado viviendo como pobres cuando pudimos haber estado viviendo como ricos, simplemente si hubiéramos entendido cuál es nuestra relación contigo, Dios. Oh Padre, y nos da vergüenza. Pero también tenemos que admitir que a veces nos hemos comportado como el hermano mayor. Que hemos visto a aquellos que vienen de afuera recién bautizados, con sus tatuajes, con todas sus cosas que a nosotros nos ofenden. Y no queremos entrar y disfrutar y convivir con ellos, Señor. Oh Padre, perdónanos. Que en esta iglesia haya solamente un grupo de personas, que sea el grupo de personas que te ama y que te adora y que fracasa, pero que se arrepiente y se levanta y continúa, Señor, caminando hacia ti, seguros de que tú eres la luz del mundo y que si estamos caminando hacia ti, no va a haber tinieblas en nosotros, Señor, porque ese es el único grupo que tú tienes. Ese es el único equipo que hay, Señor. Que todos nosotros podamos pertenecer a ese equipo. Señor, bendice los alimentos que hemos de comer un rato cada uno en nuestras distintas casas. Y gracias por la oportunidad de estar aquí en esta mañana y compartir con estos hermanos. Gracias por la bondad que ellos tuvieron de abrir sus puertas y permitirme comunicarles tu palabra hoy. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.